¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto. La Nación titula: Rectores de universidades públicas manipularon a estudiantes para presionar al gobierno. Es un artículo de contexto, de análisis sobre el desenlace del último enfrentamiento que hubo entre rectores y el gobierno por el tema del presupuesto para las universidades públicas. La autora de este artículo es Irene Vizcaíno. Ella es la editora de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación, a quien invitamos a este espacio para que nos cuente un poquito sobre los hallazgos que hizo para publicar este artículo. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días, Ronald. Bueno, Irene, contanos cuál es la gran conclusión entonces de este trabajo. Después de revisar todos los mensajes que circularon en los días previos a la gran marcha, la del martes 22 de octubre, y revisar la conclusión, que fue el acuerdo que se firmó en la Casa Presidencial, lo que se determinó es que los rectores manejaban soluciones a su gran problema, digamos que era el traslado, la transferencia de gastos corrientes a gastos de capital dentro del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Ellos ya manejaban soluciones, pero esas soluciones en las que estaban trabajando no se dieron a conocer. La historia comienza con la firma del FES. El FES es el dinero que el Estado le transfiere a las universidades, que para el 2020 son más de 512,000 millones. Ese monto se acuerda mediante una negociación en una comisión de enlace donde participan los rectores de las universidades públicas y ministros de gobierno, entre ellos, por ejemplo, la de educación, que es clave porque la platita sale del presupuesto del MEP. En julio, el 18 de julio, se firma el acuerdo del FES. Y en la cláusula 5 se dice: se transferirán 70,000 millones de gasto corriente a gasto de capital. ¿Qué es el gasto corriente? Ahí van incluidos, son los dineros del gasto corriente, así como se dice, del gasto normal para que funcione una institución. Ahí van salarios, pero en el caso de las universidades también van becas, también van cuestiones para investigación. Y los gastos corrientes, que son, es como lo más permanente, edificios, los gastos de capital, edificios, equipos. Entonces lo que se pretendía es que se invirtiera más en infraestructura, que se invirtiera más en equipos. Pero además también generar o cumplir con la famosa regla fiscal, ¿verdad? Claro, la regla fiscal, acuérdense que lo que hace es poner un tope al crecimiento de presupuesto de un año a otro. Para este año, para el año 2020 es 4.6, si no me equivoco, 4.6. Que no crezca más con respecto al presupuesto del año anterior. En este caso, esa regla fiscal se aplica a todo el sector educación, pero de ahí el FES sale del dinero de educación, entonces también tendría que ponerse ese tope. Y además se procura que se gaste menos en gasto corriente, valga la redundancia, y más en capital. Bueno, se firma el FES. Pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre, públicamente no se sabe nada, y el 14 de octubre, el rector de la Universidad de Costa Rica, que también es presidente del Consejo Nacional de Rectores, que agrupa a todas las universidades, Henning Jensen, pega el grito y dice que no están dispuestos a permitir la transferencia de estos 70,000 millones de gasto corriente a gasto de capital, porque eso pondría en emergencia la situación financiera de las universidades, y así lo califica, emergencia. Y esto llega por un comunicado que lo divulga la Oficina de Divulgación de la UCR, pero viene del CONARE. Ahí, digamos, es cuando públicamente se conoce que hay un problema o que hay un disgusto, que hay una molestia de parte de los rectores por el FES. Ellos dicen, los rectores, que hubo una mala interpretación de la cláusula 5 del acuerdo. Ahí específicamente no dice dinero del FES, pero es el acuerdo del FES. Está dentro del marco de la negociación del FES. Entonces, personas que participaron en esa negociación nos dicen, está claro que todo lo que se negoció y quedó en ese documento tenía que ver con el FES, no estábamos hablando de otros fondos ni de otras platas. Entonces, ahí empieza a conocerse el conflicto, 14 de octubre. A partir de ese momento comienzan a circular más mensajes, los rectores participan, 3 días después van al Congreso, a la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es la que discute el presupuesto nacional, donde está metido el FES, ¿verdad? Y logran convencer a los diputados de hacerles una rebaja. No fue tan fácil,
Se votaron 3 mociones en la sesión de la mañana y las 3 se rechazaron para quitarles esa obligación de los 70.000 millones. En horas de la tarde se votó una nueva moción que ya no era por 70, sino dejárselos en la mitad, 35.000 millones, y esa sí consiguió los votos necesarios. Entonces, lo que quedaron las universidades fue con la obligación de usar 35.000 millones del FES, trasladarlo de gasto corriente a gasto de capital. Digamos que hasta ahí todo parecía más viable que al principio. Eso fue el 17. Siguieron en todo caso la molestia, ya que estaban unidos todos los estudiantes universitarios, no solo de las 4 universidades que reciben FES, sino también de la UTN, que no recibe FES, pero es parte del CONARE. El disgusto, y ahí es cuando, bueno, todos fuimos testigos del bloqueo de vías, la toma de la rectoría en la Universidad Nacional, con unos muchachos con las caras tapadas, la toma de las facultades en la Universidad de Costa Rica, la de Sociales, la de Educación, el cierre de la de Derecho, cuando rayaron el edificio nuevo cierre de vías y cierre de calles. De la Facultad de Sociales, que está en la Ciudad de la Investigación, rayado. En fin, una serie de manifestaciones, los estudiantes sumados a esta lucha de los rectores, ellos temerosos de que afectara efectivamente becas, que está en ese rubro de gasto corriente. Y ese fue como el mensaje normal, ¿verdad? De que iba a afectar las becas, que muchos muchachos iban a ver afectados. De hecho, muchos muchachos, Irene, le reclamaban a los rectores que precisamente estaban en desacuerdo con la misma negociación que han hecho los rectores, claro, porque iba a afectar sus becas. Ese era el mensaje que ellos manejaban en ese momento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que los rectores habían hecho una mala negociación porque como habían puesto, ¿verdad?, en riesgo las ayudas o subsidios que reciben para estudiar. Hay un mensaje que circuló de muchachos que estaban dentro de la Facultad de Sociales que fue como muy llegador, porque incluso ellos dicen, vean lo que está pasando en Chile, vean lo que está pasando en Ecuador, y era algo así como, cuidado, va a pasar lo mismo en Costa Rica, porque nos están quitando el derecho a estudiar. Y hay un muchacho en particular que hace un resumen de lo que podría pasar porque los 70.000 millones se trasladen. Y él dice, 66% de las becas están en peligro. Entonces, el mensaje del tema de las becas fue presente hasta el final. Ese mensaje circuló el 21, es decir, un día antes de la marcha. 21 de octubre. Así es. El martes 22 ocurre la gran marcha, fue multitudinaria, por fortuna muy pacífica. Los muchachos se reunieron en el Pretil, luego todas las universidades llegaron a la Hispanidad y de la Hispanidad Casa Presidencial, y ahí estuvieron horas de horas, se llevaron el aguacero encima, pero ahí estaban los muchachos con cánticos, con pancartas, con reclamos, etc. Incluso, perdón, Ire, el mismo CONARE en las convocatorias hablaba de que el tema de las becas estaba dentro de los temas que ellos querían defender en la marcha. No, claro, y esto fue lo que más motivó a los muchachos. Obviamente también hubo reclamos contra los propios rectores, ahí se veían las pancartas y en las consignas. Obviamente la defensa de la autonomía universitaria, eso también estuvo en el mensaje, pero los muchachos, la motivación principal estaba clarísimo, eran las becas. Y lo confirmó Andrea Chacón, que ya es presidenta de la FEUR y en este caso representó también a todas las federaciones universitarias, donde dice, la información que manejábamos indicaba que las becas estaban en peligro, también la autonomía, pero igual las becas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que sorprende es que después de 7 horas de conversaciones, donde estaban los rectores, estaban 3 diputados, estaban por lo menos 3 ministros, llegan a un acuerdo a eso de las 6 y resto de la tarde del martes, donde se habla de la famosa reclasificación de gastos. Y es cuando públicamente se conoce que los rectores, con especialistas de las universidades e incluso con alguna asesoría del mismo gobierno, ya se estaban reclasificando los gastos y llegaron a la gran conclusión de que es que había gastos mal, digamos, considerados, y por eso la revisión, que por ejemplo la compra de licencias de software y el pago de fideicomisos cuentan como gastos de capital y erróneamente estaban como gasto corriente. Entonces cuando empiezan a sumar se dan cuenta no que van a lograr reunir 35.000 millones en gastos de capital, sino todavía más, 41.000 millones en gastos de capital. O sea, ya ellos tenían una solución. Mire, perdón, entonces quiere decir que antes, digamos, de que se hablara de los 70.000 o 35.000 millones que se debían trasladar de una partida a otra, resulta que en el presupuesto que habían hecho las universidades ya había partidas mal clasificadas que podrían equivaler a ese monto que Hacienda dijo, pásese a gasto capital. Pero todo esto se conoce hasta después del acuerdo, porque entonces, don Alberto Salom, el rector de la Universidad Nacional, dice, desde septiembre estábamos revisando, o sea, desde antes de pegar el grito al cielo, ¿verdad? Desde septiembre estábamos revisando, ellos ya tenían soluciones alternativas. E incluso cuando uno empieza a revisar los mensajes chiquititos, resulta que las becas nunca estuvieron en peligro y ellos mismos lo vienen a confirmar ahora. Don Alberto dice,
no, las becas nunca se iban a sacrificar. El rector del tecnológico, don Luis Paulino Méndez, también en una conversación por Twitter, digamos que él se abre a contestar preguntas por su cuenta de Twitter, él también dice, no, las becas no. La noche previa a la marcha. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿quién fue el que generó miedo, el que generó susto? Don Alberto Salón dijo ayer en una entrevista con La Nación, cabezas calientes. Pero si llegaron tantos comunicados donde hablaban de la emergencia, incluso el tecnológico hablaba de la posibilidad de un cierre técnico, ¿por qué nunca circuló un comunicado donde nos explicara que ellos estaban trabajando desde septiembre en la reclasificación de gastos, que las becas nunca iban a estar en peligro, como lo vinieron a decir después del acuerdo con gobierno? Entonces, por esa razón es que nos atrevimos a decir que los rectores manipularon. Cuando uno les preguntó ayer por qué era necesaria la marcha multitudinaria hasta presidencia, ellos lo admiten, necesitábamos dar un golpe, necesitábamos un hecho político, el hecho político de que los estudiantes marcharan y que el gobierno les reconociera la autonomía universitaria, que sabemos que ha sido el estandarte, la bandera, el pleito. Ellos dijeron, las universidades no tienen que someterse a la regla fiscal, nadie tiene que revisarnos ni decirnos cómo. Bueno, la autonomía ha estado presente en todo, desde pleitos con la policía, ¿verdad? Hasta ahora en temas fiscales. Pago de incentivos, pago de pluses. El empleo público. Ellos están tratando de que no se sometan a las reglas de empleo público porque ellos tienen sus propias calificaciones, que no a la regla fiscal porque ellos deciden cómo gastar la plata del FES, aunque es plata que viene del Estado. Entonces el tema de autonomía siempre ha estado presente. Entonces, ahora dicen, sí, necesitábamos ese acto político, ese hecho político de la marcha a esta presidencia para conseguir el resultado final, que el gobierno dijera, no nos vamos a meter con el FES, está bien. Eso era el resultado final, pero entonces de ahí la palabra manipulación. ¿Por qué? El mensaje que difundieron fue de terror por las becas y el peligro por las becas para finalmente mover a toda esta cantidad de muchachos hacia presidencia. Y ya uno empieza a pensar, bueno, cosas que no ocurrieron por fortuna, pero estaban expuestos los muchachos a algún altercado, a hechos de violencia. Todavía hay muchachos que están bloqueando la vía frente a la Universidad Nacional, que tienen tomada la rectoría, todavía hay muchachos metidos en la Facultad de Sociales. Entonces uno dice, ¿era necesario todo esto cuando ellos ya estaban barajando soluciones desde septiembre? Esa es una de las grandes preguntas que no nos han sabido contestar tampoco los rectores. Voy a citar una respuesta que le dio Alberto Salón, el rector de la Universidad Nacional, a la periodista Daniela Cerdas, cuando ella le pregunta, ¿por qué entonces continuaron con la marcha o con la convocatoria de la marcha si ya ustedes tenían una solución que se estaba, digamos, tratando de consolidar? Y él responde, porque era necesaria esa fuerza estudiantil para constituir un hecho político y decir, no, un momentito, con las universidades no se juega. Aquí hay una ilegalidad que es una inconstitucionalidad. O sea, ellos necesitaban un movimiento político, necesitaban una manifestación de fuerza para decirle al gobierno, no se meta con nosotros. Pues sí, entonces es el sinsabor que queda un poco de, aunque ahora los rectores digan que no hubo nada de esto, pero sí trascendieron mensajes. Uno sabe lo que le llegó a los correos de parte de las oficinas de divulgación, todos los mensajes que circularon de los muchachos. Entonces cuando uno empieza a comparar esto dice, aquí me falta información, y es la información que se da a conocer solo una vez firmado el acuerdo con gobierno. No se recibió suficiente información, ni en la opinión pública, ni el movimiento estudiantil, ni los funcionarios universitarios, no tenían todo el naipe al frente para poder tomar decisiones. No, ni siquiera los diputados sabían de esta reclasificación, como por lo menos nos lo dijo Enrique Sánchez, que fue el promotor de esa moción que permitió bajar de 70.000 a 35.000 millones la obligación. Claro, porque él le dice también a nuestros periodistas que cuando se estaba discutiendo la posibilidad de bajarles el monto del giro para gasto de capital, él tenía ya una idea de que esa puede ser una solución, la reclasificación, pero él percibía que los rectores, por lo menos, no la manejaban en ese momento, pero sí, después nos dimos cuenta de que ya conocían la posibilidad. Desde septiembre. Bueno, Irene, pues muchísimas gracias por el tiempo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a seguir con nosotros y darle seguimiento a este tema a través de nuestras plataformas impresa y digital. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.